Buenas noches, señor presidente, señor miembro de la Junta Directiva. La Academia Nacional de Medicina está a punto de cumplir 131 años desde su formación como Academia Nacional. Sin embargo, tiene más años aún con sus antecedentes. Esta historia, evidentemente, es muy larga y no podemos sino sintetizarla muy condensada en esta pequeña presentación, de la cual ustedes también tienen una visión. En primer lugar, en sentido de las academias. Las academias surgen en Europa como expresión de esa frase de Tomás Moro, en el cual decía que la ciencia es el poder. Y entonces, cuando los estados conciben que la ciencia, el conocimiento, da poder, tratan de apoderarse del mismo a través de la creación de academias. Son una expresión, por tanto, de interés de la ciencia como el valor de los resultados para el Estado. Las primeras academias surgen en 1600, la Academia del Chimento, la Academia de los Linces, la Royal Academy británica, pero sin embargo llegan tardíamente al ámbito hispano. En el ámbito nacional, aún más tardíamente. Acá llegan porque cuando uno de los favoritos de los reyes Habsburgo, Campomanes, decide instalar academias, crea la Sociedad de Amantes del País y luego se instala esto por definición en otros países. La primera academia peruana fue la Sociedad de Amantes del País, que la encabezó el conde de Vista Florida, quien por cierto organiza esto como una forma de tratar de llegar al rectorado de San Marcos. Él tenía mucho interés en llegar al rectorado de San Marcos y para esto organiza unos jóvenes intelectuales, docentes, catedráticos, entre ellos Unanue, y con ello trata de lograr al rectorado. Publica una revista que él la financia, el Mercurio Peruano, la cual se publica durante 3 años y es la más importante de las revistas iberoamericanas de la época. Sin embargo, no llegó al rectorado de San Marcos y luego se fue a España. Este es Unanue y acá está el Mercurio Peruano. En el Mercurio Peruano se da una primera idea de lo que debe ser una academia peruana. Una academia peruana, a diferencia de las academias europeas que tratan de problemas generales, trata de los problemas de identidad nuestros. Trata de qué cosa es el Perú, por eso su primer tema es la idea del Perú, ¿qué es el Perú? Increíblemente, en 1700 todavía no se tenía claro qué era el Perú. Era una extensión de España, era un territorio nuevo, era propiedad de los criollos, era simplemente un territorio adicional, y por eso este tema de qué es el Perú, qué se debe estudiar acá, es lo que va a asignar esta primera academia y esta primera publicación. Allí, sin embargo, dista mucho todavía a tener una academia en medicina, ni siquiera en salud. Sin embargo, los primeros trabajos que hay sobre salud en una academia están en el Mercurio Peruano, donde se habla de temas como, por ejemplo, el cementerio, el presbítero maestro que se hace en el momento, el nuevo camino del Callao, se hace el cubrir las acequias que habían en Lima, temas de sanitarismo se tocan en este Mercurio Peruano. Más o menos calcula, uno de los que han trabajado, Clement, que ha trabajado sobre el Mercurio Peruano, se calcula que alrededor del 30% del total de artículos que salieron en el Mercurio Peruano, que trataba de todas las ciencias y todas las artes, tienen que ver con temas sanitarios o médicos, para que vean la importancia que ya tenía. La formación de una academia propiamente de medicina tiene que ver con un intento que es ya propio del siglo XIX, que es la lucha para lograr que la medicina occidental logre ser hegemónica en el Perú. Hasta ese momento, en el Perú, los médicos eran escasos, relativamente poco apreciados, había una gran cantidad de personas que ofrecían servicios de todo tipo. Aparte de curadores tradicionales, habían muchos milagreros, muchas curas a los cuales le atribuían propiedades curativas y otros más. Y la necesidad de hegemonizar y convertir a la medicina en una disciplina que fuera la que diera el tema de salud era lo que le importaba mucho a estos primeros médicos del comienzo del siglo XIX. El esfuerzo del Mercurio Peruano, sin embargo, no llegó a consolidar esto. Lamentablemente Unanue, por diversas razones, se dedicó a los temas políticos y abandonó un poco el tema médico. Él estaba llamado a ser, sin duda, el creador de esta nueva hegemonía médica, pero no lo llegó a concretar. Debe esperar más o menos el influjo de la Academia Francesa, cuando comienza a influir más allá de la influencia de los amigos del país española, para que se piense en una academia al estilo de la que tenemos luego como Academia Nacional de Medicina. Vamos a ver entonces estos antecedentes de la Academia Nacional de Medicina. En primer lugar,
recordemos que después de 1821 o 1824, porque en 1821 hasta el 24 la mitad del país todavía está en poder de los españoles. En 1824 por fin se retiran los españoles, no reconocen nuestra independencia hasta muchos años después, pero ya por lo menos el país está totalmente en manos de los nacionales. Sin embargo, ahí se inicia una larga etapa de luchas fratricidas que ha denominado Basadre la pugna mariscalicia, donde todos los generales se peleaban entre sí porque todos creían tener el derecho de ser presidentes de la República. Eso empobreció mucho al país y la estabilidad se consigue más o menos hacia mediados de ese siglo, hacia 1850. Y es en ese momento, con la bonanza derivada del salitre, del guano, que comienzan a darse las bases del Estado moderno peruano. Allí surge la primera sociedad de medicina, que toma el modelo estrictamente el francés y se plasma en este modelo en el cual había una facultad. En esa época todavía no estaba la facultad de medicina, pero ya se pensaba que era una facultad de medicina. Todavía existía solamente como colegio el Colegio de la Independencia, que era el nombre que había tomado el antiguo Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando a partir de 1824. Esta etapa es claramente una etapa en la cual los médicos ven que su misión es consolidar la medicina como la profesión eje sobre la cual debe basarse la acción del Estado en la salud. Lamentablemente, estos médicos tenían mucha vocación política y en esa época habían dos grandes grupos, los liberales y los conservadores. Desde un punto de vista actual, incluso los liberales nos pueden parecer ahora muy conservadores, pero en esa época se vivían en esa manera y manifestaron la vocación de agruparse más o menos hacia el mediados del siglo XIX, 1854. Estos médicos, todos ellos pertenecían al Partido Liberal. Se oponían a otros, como al partido Bartolomé Herrera, que era conservador, a una forma más conservadora. Y eso fue el gran defecto que tuvo esta primera agremiación. Obtuvieron un reconocimiento oficial del presidente Echenique, que por supuesto era de la corriente liberal, con lo cual se vincularon inevitablemente con un gobierno y no con el Estado. Se formalizó un acto público en San Marcos, en septiembre de 1854, y publicaron, por cierto, también una publicación. Consiguieron el apoyo de Castilla, otro liberal, e iniciaron la publicación de la Gaceta Médica, la primera revista de una academia. Ignacio Prado les reconoció el carácter nacional y luego tuvo un decaimiento y luego surgió nuevamente bajo el impulso de Celso Van Baaren, que ya se emparenta o no se emparenta con la siguiente academia. La publicación que tuvieron, la Gaceta Médica de Lima, durante 10 años, se dedicó a diversos temas, específicamente el de tratar las enfermedades que más se adolecía en Lima, pero también en algunas de las principales provincias del país. Se trataron muchos temas: la fiebre amarilla que asolaba al país, el cólera que de vez en cuando nos llegaba, y otras enfermedades epidémicas. Era una gaceta médica, realmente médica, para una élite de médicos que tenían conocimiento del tema. Pero sin embargo había dejado un poco de lado los temas nacionales que había sido como había nacido el Mercurio peruano. Los objetivos de la Sociedad de Medicina son estos, y es importante que los veamos porque cuando surge la Academia Libre de Medicina y luego la Academia Nacional de Medicina, se siente heredera de estos mismos temas y por tanto los asume como propios, como lo veremos después. El estudio y disposición de las enfermedades endémicas, hacer la historia de las enfermedades epidémicas que aparezcan y recopilar información de las anteriores, relacionarse con las principales sociedades de Europa y del continente americano, estar al corriente de los progresos de las ciencias por medio de los periódicos científicos que se publiquen en las principales capitales del mundo, publicar un anuario de medicina y proponer premios para alentar la investigación. Como ven, los temas eran claramente profesionales. Era una academia que se parece más a lo que podría ser la labor de una sociedad médica, pero es una sociedad médica que abarca a todas las especialidades. Esa fue la primera vocación de la Sociedad de Medicina. La Sociedad de Medicina lamentablemente decae por su estrecha vinculación con un partido. No estaba vinculada con el Estado, no se puso al servicio del Estado, sino se puso al servicio de una ideología, la liberal, y por tanto de una serie de presidentes. Eso lamentablemente le signó. Por otra parte, el número estaba muy limitado, porque como eran del Partido Liberal, no aceptaban a otros destacados médicos que sin embargo no eran del Partido Liberal. Entonces eso lo segmentó mucho y hizo que tuviera una falta de vinculación. Pero sin embargo, sí estableció unos objetivos nacionales y médicos que debería tener una sociedad academia. Y eso fue reconocido por los posteriores. Ahora veamos el tema de la Academia Libre de Medicina. Después de que desaparece esta Academia de Medicina, la Academia Libre no existía. Sin embargo, surge un conflicto que es bastante conocido en 1884. Era decano de San Marcos el doctor Ernesto de Osola. Sin embargo, en ese momento el presidente decide designar a un catedrático. Él se opone porque ya la
la Facultad de Medicina tenía un estatuto por el cual se establecía que tenían el grado de doctor y además que tenían que entrar por concurso. Por tanto, se resiste a esta imposición, que por otra parte era totalmente legal. El presidente tenía la facultad de designar por una orden suya al decano y a los profesores. Sin embargo, había un estatuto interno de menor valor al cual se atenían los profesores. Por tanto, se niega y entonces es destituido. El general Iglesias lo destituye por un decreto que también es legal, es válido. El general Iglesias no cometió un abuso de autoridad. Era él está legalmente facultado para poder hacer eso. Sin embargo, eso era algo injusto. Por consiguiente, renunciaron junto a él algunos profesores, el doctor Rosas, el Evaristo de los Ríos, Celso Bambarén, que viene del anterior, y Ramón Morales. Todos ellos deciden formar, durante 8 meses se ponen a discutir si forman o no una academia paralela a la Escuela de Medicina. ¿Por qué tantos meses? Porque ellos sentían que la situación podía cambiar y sin embargo el formar una academia libre era hacer un paralelismo a la única Facultad de Medicina y se resistían a eso. En este periodo es cuando ocurre la desocupación de Lima y le toca al doctor Corpancho, el decano puesto por el general Iglesias, el dar el balance. Y el balance es realmente desastroso. La Facultad de Medicina había quedado reducida completamente a escombros. Los laboratorios que habían sido equipados en los años anteriores, el Hospital 2 de Mayo, el más moderno de la época, en toda América, más moderno que los hospitales norteamericanos de la época, por su propia estructura, estaban totalmente en ruinas. Esa lamentable situación es la que tiene que ver el decano interino Corpancho. Sin embargo, pasa poco tiempo y luego se forma la Academia Libre de Medicina. El acuerdo fue tomado por todos estos profesores renunciantes, pero que incorporaron a otros docentes que no habían sido de los renunciantes. Eran muy pocos los catedráticos, no pasaban de 15 los catedráticos, y los primeros miembros fueron más. Incorporaron a unas personas que, si bien estaban vinculados a la academia, no eran profesores de la universidad. Se formalizó en la casa el profesor Leonardo Villar, bastante mayor ya en esa época, luego de 8 meses de sesiones preparatorias. Finalmente, en 1885 se conforma su primera directiva. Los objetivos de la Academia Libre de Medicina son los que lo emparentan con la anterior academia. El doctor Odriozola expresa que desde la Sociedad de Medicina hasta la Academia Libre de Medicina hay una continuidad. En otras palabras, siente que hay una vinculación desde UNAME, Mercurio, la Academia Libre de Medicina y la Sociedad de Medicina como intermedio. Y se ponen como objetivo contribuir ya no solamente al desarrollo de la medicina, sino a la reconstrucción del país. Es decir, asumen un rol mayor. La Academia Libre de Medicina surge, además de una academia de medicina, como una academia que tiene que contribuir al país. Eso es el gran cambio. Acá está parte del discurso inicial de Odriozola. El Perú, no obstante la larga, este es de Casimiro Ulloa, no obstante la larga y no interrumpida serie de convulsiones políticas porque ha pasado de su emancipación y sus inmerecidos infortunios, jamás se ha demostrado extraño a los progresos de la ciencia, y los que se han consagrado al cultivo de la medicina se esforzaron siempre por marchar a la vanguardia de todos los demás. Así fue como, apenas consumadas las reformas de la enseñanza médica iniciadas en 1843, y recogió de los más ilustrados miembros del profesorado médico y farmacéutico que se congregaron para cooperar conjuntamente al adelanto de la ciencia médica, al mejoramiento de su práctica y a la observancia de los preceptos que construyen la moral y el ejercicio de la profesión. Y acá está el lema, que fue el lema inicial de la academia y que también tomaban como tal la Academia Nacional de Medicina posteriormente. Verdad en la ciencia, moralidad en el arte. Esta fue su divisa. O sea, la ciencia, pero el arte también tenía que ser desarrollado en forma ética. El arte se refiere a la medicina propiamente dicha. La destitución de Odriozola no fue muy larga. En enero del 86 se restituyó al decano y en su informe dice precisamente lo mismo. Cuando en octubre del 84 fui destituido de los cargos de decano y profesor principal, los profesores principales, titulares también y adjuntos que constan en la resolución adjunta solicitaron al gobierno que decretó mi institución la reconsiderase y revocase, por ser contraria a las leyes y reglamentos de instrucción. Y él con eso se incorpora nuevamente. La primera junta directiva estuvo presidida por el doctor Odriozola, el doctor Maceo, vicepresidente, Casimiro Ulloa, secretario perpetuo. Casimiro Ulloa ya se perfila de este momento como el secretario perpetuo y el gran polígrafo de la época. Él escribió en todo periódico que existió en la época, periódicos populares, periódicos cultos, periódicos médicos, en todos escribió. Hasta lo último en su vida, él escribió eso. Manuel Barrios, Antonio Pérez Roca, el gran benefactor de la Facultad de Medicina, compró el laboratorio, el primer laboratorio de fisiología que hubo acá después de la posguerra. Leonardo Villar, que cedió su casa y fue el primer local también, y Belisario Sosa.
Los objetivos de la Academia Libre de Medicina se dividieron en 5 grandes áreas. Unos tomaban lo que había sido la anterior academia: epidemias, higiene de la infancia, profilaxis de la tuberculosis y alcoholismo. Añadió el presidente los problemas de la coca y la salud del soldado, muy importantes en esa época. Los primeros años se hicieron diversos estudios sobre cosas que prevalecían: la cocaína, la fiebre amarilla, la viruela, pero también hubo proyectos de reglamentar la llegada de los barcos, las epidemias y también, por cierto, la reforma de la enseñanza. Si bien la Facultad de Medicina ya existía y estaba funcionando con un reglamento que había sido más o menos consensuado, sin embargo se seguía pensando que la enseñanza de la medicina era una cosa en la cual tenía que intervenir la Academia Libre de Medicina. Los presidentes, Odriozola, Macedo, Leonardo Villar, y luego esta Academia Libre, que tuvo una vigencia solo de 5 años. Funcionó en realidad desde el 22 de septiembre del 89 hasta el 22 del 89, fecha en la que esta academia se transforma, ya no formalmente, sino efectivamente, en la Academia Nacional de Medicina. Y acá hay una fecha que no es que haya una contradicción. La Academia Nacional de Medicina es por un decreto de 1888. Sin embargo, la transformación y la primera junta de la Academia Nacional de Medicina es realmente en 1889, porque permitieron que la junta anterior de la Academia Libre continuara su mandato hasta ese momento. Acá está Manuel Odriozola, que por cierto es poco conocido, que su padre era Manuel Odriozola, un militar pero muy culto, que recopiló textos importantísimos para la historia del Perú. Recopiló muchos textos que si no los hubiera recopilado hoy día los habríamos perdido. Fue vicerrector de San Fernando, en esa época había rector y vicerrector en los colegios, fue secretario de la Junta de Sanidad, fue decano de San Fernando en 3 periodos, fue un civilista y fue promotor del Reglamento de Instrucción de 1836, que modificó al que formó la Facultad de Medicina. Los miembros de la Academia Libre de Medicina fueron todos estos. No todos fueron, solamente 15 fueron docentes de la facultad. Los demás fueron otros destacados médicos, que justamente es lo que rompe con lo que fue la academia anterior. Esta academia, independientemente de que las posiciones ideológicas de uno sean liberales o conservadoras o no tuvieran a una posición ideológica, agrupó a todos los que podían contribuir a la reconstrucción nacional. Ahora hablemos brevemente de la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo es que se convierte la Academia Libre en la Academia Nacional? Los servicios de la Academia Libre fueron reconocidos por el Estado, sobre todo porque se vio que en sus fines estaba el contribuir a la salud del país, y no solamente a la posición política o ideológica de un grupo. Durante el gobierno del doctor Andrés Avelino Cáceres, que puede ser muy cuestionado por otras cosas, se emite esta ley del Congreso. Hay que también tener este detalle. No fue una iniciativa del propio presidente, sino una iniciativa del Congreso que luego ha sido avalada por el presidente. La ley tiene fecha el 25 de octubre de 1888 y se promulga el 2 de noviembre. La primera junta directiva se instaló el 8 de agosto de 1889. ¿Por qué? Porque la Academia Libre continuó con su mandato hasta ese momento. Los fundadores de la Academia Nacional de Medicina fueron en gran parte los propios miembros de la Academia Libre, más algunas personas más. Leonardo Villar está ahí al final, que es el que creció en todo momento. La primera junta directiva, en este caso ya no estuvo presidida por Odriozola, sino por José María Romero, vicepresidente de Belice de Sosa, y ya se consolidó como secretario perpetuo José Casimiro Ulloa. La ley que a la convertida Academia Nacional le asigna ese rol que ha destacado tanto el doctor Morales, la de ser consultora del Estado. Y allí toma exactamente el mismo modelo de la Academia Francesa, que es financiada por el Estado para que los académicos de allí estén al servicio del Estado para los fines del Estado, no del gobierno, sino del Estado. Y allá se tiene un cuidadoso balance de que no sean pedidos del gobierno, sino pedidos del Estado. La Academia Nacional de Medicina, dice allí, ejercerá las funciones de cuerpo consultivo de los poderes públicos en asuntos profesionales. Una breve reseña de nuestro primer presidente, José María Romero. Nació en Huacho, estudió en San Fernando y luego en París en el Hotel Dieu. Como casi todos los médicos de la época, trataban de hacer una estancia en Francia, y entre ellos en el famoso Hotel Dieu. Fue profesor de obstetricia, luego fue cirujano militar, que es otro signo distintivo. La mayoría de los médicos destacados de esa época fueron cirujanos. En ese momento la academia no se veía en Academia Nacional de Medicina y Cirugía, agrupaba a todos. Eso es algo muy posterior a lo que aparece en la Academia Nacional de Cirugía. Fue fundador de la Academia Libre de Medicina y colaborador también de la Crónica Médica y de la Gaceta Médica. Por cierto, falleció el mismo año que Casimiro Ulloa, aunque él en Lima y Ulloa en Arequipa.
Los locales de la academia también es poco conocido. Actualmente, como muy bien lo ha dicho el doctor Morales, nosotros tenemos aquí el local que nos ha brindado, pero que tampoco nos viene por tanta gracia, sino que hay una historia antigua bastante conocida. El primer local fue en la calle de San Andrés, muy cerca de donde quedaba el antiguo Colegio de Medicina y Cirugía. Antes del local actual, que está en Grau, quedaba allí, en la Plaza Italia. Entonces estaba allí, en la cuadra 8, al costado y dando hacia la Plaza Italia. En ese local estuvo un tiempo, luego pasó al local de la Plaza de la Exposición, donde está el actual Palacio de Justicia, y al frente estaba el Panóptico, donde actualmente está el Sheraton, ¿no es cierto? Entonces, al frente estaba, y ese local, que era parte de una manzana amplia y dividida, no era toda, fue luego demolida totalmente y no queda rastro, pero estaba donde estaba más o menos el Palacio de Justicia. Por cierto, muy cerca está el antecesor del Instituto Nacional de Salud. Allí estaba el centro de vacunación, perdón, el centro de vacina, se llamaba así, que era donde se tenían vacas y a las cuales se les inyectaba para lograr obtener el fluido vacuno con el cual se vacunaba. Esa zona, que ahora es una zona tan céntrica y tan movida, en su momento era más bien una zona que tenía ciertas connotaciones sanitarias. La Academia Nacional de Medicina, el establo donde se producía la vacuna, había el Observatorio Astronómico de UNANUE, y una zona más bien casi como un polo científico en esta época. Bueno, ese fue el segundo local. El tercer local fue en el edificio Forero, en la calle La Merced, en la sexta cuadra región de la Unión, del cual sí tenemos todavía alguna imagen, aunque ya no es nuestro local. Y el cuarto local, que me imagino que sí lo habían haber conocido algunas personas, es en la calle Urrutia, en la séptima cuadra de Camaná. Allí estuvo la academia un buen tiempo. Estos son los locales de la academia antes que ya tuviéramos la etapa más moderna de los locales de la academia. Esta es una visión de la época en la cual no tengo una foto que precise el local de en la época de la calle Urrutia, pero esto es más o menos como iba. Y probablemente muchos de los académicos concurrían a las sesiones en el tranvía que discurría por el Jirón de la Unión. Los presidentes de la Academia Nacional de Medicina en el siglo XIX tienen nombres destacados, acá solamente los señalo, no voy a poder hablar de cada uno de ellos, pero nuevamente resalto la gran cantidad de personas, de médicos que han sido iniciadores de las especialidades y que todos tienen por signo distintivo el haber estado en la Academia Nacional de Medicina. No hay prácticamente ningún iniciador de una disciplina, de una especialidad en el Perú que no haya tenido esta acción destacada y haya sido miembro de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Sosa, el doctor Leonardo Villar, el doctor Benavides, Celso Bambarén, el doctor Leonardo Villar, que ha sido varias veces. Lisario Sosa, que fue nuestro primer vicepresidente, nació en Lima y se graduó en San Fernando, fue docente en obstetricia, participó en la columna Independencia, es otro detalle, varios de ellos participaron en la defensa de Lima, fue cirujano general del Ejército e integró la primera directiva. Casimiro Ulloa, que estudió en San Fernando, se graduó en el 51 y fue enviado por Cayetano Heredia a Francia, donde él estudió básicamente salud pública y la organización de la educación médica. Se casó con Catalina Cisneros, hermana de Luis Benjamín Cisneros, el famoso, y de ahí tiene una vinculación con la familia Cisneros. En 1881 fue nombrado jefe de cirujanos del Ejército y él fue el que organizó las primeras ambulancias que atendieron a nuestros soldados durante la guerra con Chile. Es el patrón del Ejército, de la sanidad del Ejército, como ustedes saben. Leonardo Villar fue cusqueño, fue catedrático de anatomía y fue decano en facultad, muy querido. Fue el que brindó su casa para las deliberaciones y era la persona más respetada en el momento y al cual se debe en gran parte la formación básica de la Academia Libre y de la Academia Nacional de Medicina. Bueno, Armando Vélez, vean ustedes, muchos son de fuera de Lima, cusqueños, moqueguanos. En el siglo XX tenemos otros destacados y tal vez ahí sea más cercano a ver quién han estado. El doctor Francisco Menar, el doctor Néstor Riosola, el doctor Marrios, el doctor Riosola, que fue 2 veces, son los presidentes de la Academia en los primeros años del siglo XX. Luego continúan otros, Ricardo Flores, que intervino tanto en la introducción de nuevos medicamentos y de nuevos instrumentos. Aquí, Estanislao Pardo Figueroa, el doctor Julián Arce, compañero de Carrión, el doctor González Olochea, el doctor De Negri, bueno, nuevamente el doctor Pardo Figueroa. Algunos de ellos, el doctor Barrios, por ejemplo, que nació en Moquegua, integró la Columna Independencia, fue secretario de la facultad y también fundador de la academia. Ernesto Odriozola, que fue hijo de Manuel Odriozola, el decano de Puesto, culminó estudios en San Fernando, luego los perfeccionó en París. De él recordamos la Maladie du Carrión, la famosa obra. Fue decano de San Fernando, fue presidente de la Academia de Medicina y, un detalle curioso, falleció en su despacho cuando era decano de San Fernando. El doctor Flores,
limeño, se graduó en San Fernando, fue responsable del estudio hematológico de Carrión y fue, además de médico, una persona que introducía muchos instrumentos modernos. Trajo el primer microscopio, se le atribuye también traer el primer automóvil a Lima. El primer automóvil no vino a Lima, fue fuera de Lima, pero el primer automóvil a Lima lo trajo él. Fue editor del Monitor Médico, que fue el órgano de la Academia Nacional de Medicina, y su presidente en 2 ocasiones. El doctor González Salvaechea, que era arequipeño, fue catedrático de Patología Neural, y por supuesto también sucedió a Ernesto Riosoro en la cátedra clínica. Los presidentes de la Academia Nacional de Medicina en los 100 años también son nombres que todos destacan. El doctor Ramón Ribeiro, el doctor Aljovín, el doctor Carlos Monge, 2 veces el doctor Ronald García, el doctor Alberto Barton, Francisco Graña, Boto Bernales, Constantino Carvalho. Todos nombres que en nuestras diferentes áreas o especialidades reconocemos como personas que han sido los iniciadores de las especialidades médicas en el Perú. El doctor Monge en particular, limeño, se graduó en San Fernando, fue jefe de clínica, sus estudios sobre biología andina fueron fundamentales para el desarrollo que tuvo la biología andina en nuestro país en la primera mitad del siglo XX y gran parte de la segunda mitad. Fue decano de San Fernando y luego fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Los presidentes ya en el periodo más cercano están el doctor Graña, el doctor Fortunato Quesada, el doctor Espejo, el doctor Ercelles y el doctor Avendaño nuevamente. El doctor Ercelles, conocido, como muchos de ustedes lo habrán recordado, el doctor Ercelles se inició como profesor de higiene para luego ser de enfermedades tropicales, fue decano y fue presidente de la Beneficencia, donde tuvo una labor destacada y también bastante recordada por diversas anécdotas que tiene al respecto. Lo cierto es que con más de 130, ya estamos a punto de cumplir 130 años como Academia Nacional de Medicina, pero con más años, dados nuestros antecedentes, la Academia Nacional de Medicina no ha dejado de cumplir con su labor original, el de ser una entidad consultora del Estado en las diversas labores que se le encomiendan, pero además siempre ha mantenido su rol de ser una constructora de país y no solamente de medicina. La historia lamentablemente es mucho más amplia, esto ha sido muy apretado, pero espero que de algo les sirva en los apuntes que he podido colocar.